¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo está mi vida? Bien, pues aquí con mucho calor, verdaderamente, sí, tú andas, ¿no? pero perfecto. Sí, con mucho calor. Aloha, guay. ¿De qué nos va a hablar Bueno, hoy, pues jefe? mira, es inevitable hablar del tema electoral, ¿no? Creo que el viernes sí voy a preparar algún otro asunto, pero para hoy es inevitable hablar de ello. Y yo quisiera hablar de los motivos ocultos. Es decir, cuando uno escucha hablar a los candidatos de oposición, tanto a nivel federal, ¿no? A Xóchitl Gálvez, a los senadores, a los diputados, a los candidatos a las gobernaturas de la oposición, uno encuentra algo que es sorprendente, ¿no? Propuestas algunas de sentido común, en el caso de Xóchitl Gálvez, ocurrencias absolutamente fuera de lugar, pero yo quisiera hablar de qué es lo que no dicen, ¿no? O sea, qué es lo que realmente están ocultando tras este discurso en donde predomina el insulto, la agresión, el desprestigio y como vimos el viernes, todo este tramado, la verdad, de la guerra sucia para denostar y para generar irritación social. Bueno, lo que habría que decir primero es a los partidos que representan, al PRI, al PAN y al PRD. Y en ese contexto, pues no hay duda de que representan no solamente al pasado, eso bueno, es una forma de mencionar lo que representan, pero vamos a temas que pueden ser puntuales y que incluso se han usado a lo largo de las campañas para generar insatisfacción social, para generar y decir que se ha avanzado poco, en fin. Vamos al tema de la salud. ¿Qué fue lo que hicieron? El PAN, el PRI, no el PRD, porque el PRD pues finalmente es un cero a la izquierda, sí, ¿no? Lo que queda de ese partido. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Pues ni más ni menos que apostaron a la privatización de la salud. Así de fuerte. Y obviamente tendremos que recordar lo que fueron los servicios médicos en ese entonces. Hoy en día, colas, en algunas ocasiones medicinas que no se encuentran, pero un gran porcentaje de mexicanos tiene servicios de salud. Ha crecido el número de afiliados al Seguro Social y además hay un proyecto que se está llevando a cabo de transformación del sistema de la salud. Hace poco se publicó un documento que deja mucho que desear sobre lo que ocurrió con la pandemia. Uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado con esos hospitales en ruinas? ¿Qué hubiera pasado con ese sistema de corrupción? ¿Qué hubiera pasado con lo que hablan mucho del seguro popular? Pues ni era seguro y ni era popular. Era realmente un proyecto, insisto, mucho de privatización. Vamos a otro tema, al tema de la seguridad. Y aquí vamos a algo muy reciente. ¿Cómo inicia Xóchitl Gálvez su campaña? ¿Qué es lo que dice en su primer discurso? Habla, bueno, en los primeros discursos, habla de la creación de grandes centros penitenciarios, sí, imagínese, al estilo Bukele, ¿no? Privado. Y claro, la privatización incluso de esos centros. Habrá que recordar el gran negocio de los centros penitenciarios en los que tuvo las manos metidas Genaro García Luna. Sí, y obviamente a volver a ese esquema de la guerra contra el narco. Otra vez la violencia y otra vez el negocio de la guerra implementado desde Estados Unidos. La alianza de Calderón con Estados Unidos es evidente. Total. Y buscó la legitimación. Entonces, en el tema de seguridad, sin duda van a apostar o quieren apostar, no lo dicen, pero a volver a establecer este paradigma de la guerra del narco, con todo lo que nos dejó esa guerra del narco, con todos los muertos, los desaparecidos, el dolor y algo que es muy importante que tampoco se menciona. La guerra del narco, al legitimar a Calderón, generó también lo que podemos considerar una crisis política de las instituciones. Y esto tiene que ver con que hablamos de los desaparecidos, hablamos de los muertos, hablamos de la realidad de la extorsión, pero no hablamos de la vulneración a las incipientes instituciones democráticas que se construyen en este país a propósito de todo. Olvidarse de las causas y la guerra por la guerra, porque al final de cuentas corresponde a una estrategia continental de los aliados de estos grupos, ¿no? Y esto también hay que mencionarlo.
Tampoco reconocen sus alianzas con estos sectores conservadores de Estados Unidos, ni sus alianzas con personajes como Milei, Bukele. Sí. O sea, al final de cuentas, a este grupo conservador que priva en Estados Unidos, a esta derecha internacional, le es muy conveniente tener un espacio político de derecha en nuestro país. Pero vamos a otro tema que es muy importante y que es sensible, el tema de los energéticos. ¿Qué fue lo que hicieron a lo largo de 20 o 30 años? Pues generar en Pemex todo lo que se llamó el fenómeno de la chatarrización. ¿Con qué objeto? Con el objeto de vender a Pemex y crear algo que es muy importante, la dependencia energética. Claro. Porque de esta manera, Es esencial. pues te tienen sujeto. Claro. Que la apuesta del gobierno de López Obrador fue generar un proyecto energético autónomo, generar un abasto de gasolinas propias. Llama la atención cómo al final del sexenio los ingresos mayoritarios de Pemex son en el mercado interno. Esto quiere decir que se ha logrado. Ahora, hay que subrayar, claro que esto es un proceso, claro que apenas se sientan las bases de la transformación y en eso se está trabajando. Cuando escuchamos a Santiago Taboada, cuando escuchamos a Xóchitl, la verdad de las cosas, falacia. No les interesa otra cosa más que el business. Claro. Su visión Sí, de la... Y otro, totalmente. por último, eso es muy importante. El Estado, vamos a decir el gobierno, para no entrar en detalles de conceptos, el gobierno durante el salinismo, durante la época neoliberal, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, el gobierno funcionó para beneficiar a un grupo que corresponde a la iniciativa privada, que corresponde a las grandes empresas. El gobierno actual, el Estado, funciona para beneficiar a las mayorías. No es demagogia, nosotros lo vivimos y yo me siento muy orgulloso de quizá no tener las posibilidades para realizar el periodismo que quisiera, de no ganar quizá más dinero por mi trabajo, pero ¿sabes qué? Primero los pobres. Sí, claro. Y con de la buena pena. onda que yo no voy a reportear y a mis aventuras que acostumbré a lo largo de la vida, ¿no? Pero primero los Claro. pobres. Ahora esos recursos son usados en beneficio de las mayorías depauperadas. Entonces, eso de es lo hacer que justicia ocultan. histórica. Totalmente. Claro, Perdón. eso es lo que ocultan, eso es lo que no quieren decir. Y bueno, ahora también, de pronto, personajes conspicuos de este proyecto político, se hace evidente, pues, intentos de fraude Sí. consumados y se preocupan Sí. demasiado. Yo quisiera decir, ¿de dónde María Amparo Casares es una mártir de la democracia? Ay, sí, no, por no, favor. no. Y ahora están Bueno, diciendo con que eso le- cierro el comentario. Qué puros corajes. No, Ay. yo creo que hay que ser optimista, mi querida Fer. Sí. Hay que ser optimista. Estamos. Bueno, haré corajes Ahora, sonriendo. ahora otro, échenle un ojo al Reforma de hoy y vean la encuesta, ¿no? O sea, es apabullante lo que está pasando. Pero me da miedo la ciudad. Que como La allá, ciudad es- Señora, allá no, ya sí. claudicaron, no vayan a hacer aquí trampa, man. No, es que, mira, finalmente, Perdón. en esa estamos, ¿no? Por eso esta denuncia constante. Tus redes. @ Ronquillo de hoy y roncobluyahoo.com.mx. Vámonos Decía- a una pausa y regresamos. Sí, Déjeme señor. echarme el